Y ahora sí, el tema de la semana, el pedido de asilo que ha solicitado el presidente Alan García en la Embajada de Uruguay, que sorprendió a todos. ¿Qué implicancias tiene? Carlos Hidalgo nos cuenta en el siguiente reportaje. Han pasado 7 días desde que el expresidente Alan García solicitó asilo al Uruguay, un hecho que ha alterado duramente la de por sí ya desmesurada coyuntura política nacional. El último capítulo de esta novela la han protagonizado los parlamentarios del Frente Amplio y del APRA que viajaron hasta el Uruguay para asentar su posición respecto a la polémica solicitud del ex jefe de Estado. Por esas cosas del destino, ambas representaciones retornaron a Lima en el mismo vuelo. Informar a la ciudadanía ampliamente de lo que está pasando en el Perú, donde no hay un perseguido político, sino hay un político que ha delinquido y que está señalando en el país que debería usar el asilo como plan de fuga. Hemos dado a conocer que en el Perú se vive un ambiente de linchamiento, que también en el Tribunal Constitucional se considera como uno de los elementos sustantivos de los que puede permitir que una persona considere que tiene un peligro sobre su vida. Y hay sin duda alguna una serie de violaciones al debido proceso con la famosa prisión preventiva, que se ha puesto de conocimiento del pueblo y de las autoridades del Uruguay, y bueno, lo que estamos es a la espera de cualquier resolución que se vaya a tomar y que la vamos a respetar, ¿no? ¿Uruguay le concederá el asilo al expresidente García? De ser así, ¿cuál será la justificación? ¿Esta dejará al Perú como un país que no respeta el Estado de Derecho? ¿El gobierno peruano está obligado a darle el salvoconducto para que pueda partir a Montevideo? Las preguntas giran alrededor de una expectativa que no solo se vive en nuestro país, sino también en la República Oriental. ¿Es perseguido político o es un delincuente común? ¿No? Entonces, ¿será que ahora los perseguidos políticos son los nuevos representantes de los otrora delincuentes de guante blanco? ¿A qué estamos asistiendo en realidad en América Latina? Hay que ver que se piden las pruebas, a ver realmente si hay persecución o no. A mí me huele que no hay persecución política, pero darán las pruebas y después el gobierno definirá. El expresidente, así como los dirigentes apristas, han insistido con que se han vulnerado sus derechos fundamentales, sosteniendo, ya sea abiertamente o entre líneas, que García es un perseguido político. El Perú vive un estado en el que se han vulnerado los derechos fundamentales de las personas y socapa de una necesaria investigación profunda de casos de corrupción, se pretende desviar las investigaciones y las culpabilidades exclusivamente en algunos partidos políticos, entre los cuales está el nuestro. La lectura de García, Mulder y compañía es exacta. El martes, la Cancillería peruana entregó al embajador uruguayo Carlos Barros la documentación sobre el pedido de asilo del expresidente. Solo para decirles que el vicecanciller entregó la documentación que va a ser enviada de inmediato al gobierno del Uruguay. ¿Cuánto va a durar el trámite? Todo el tiempo que sea necesario. En la documentación remitida al gobierno uruguayo, la Cancillería peruana deja en claro que Alan García no es un perseguido político. Su posición descansa en los siguientes hechos. García es investigado en la Fiscalía peruana por delitos comunes vinculados a la corrupción, como el tráfico de influencias, colusión agravada y lavado de activos, y no por cuestiones que podrían configurar un presunto delito político. Son 5 casos, entre los que se encuentran la línea 1 del Metro de Lima y los supuestos aportes de Odebrecht a su campaña presidencial del 2006, entre otros. En todos los casos, el expresidente se allanó a las investigaciones, incluso cuando se ordenó su impedimento de salida del país, horas antes de que pidiera asilo. Y yo soy el más dispuesto a que las investigaciones se hagan, y déjenme decirles algo, para mí no es ningún castigo ni deshonor poder estar permanentemente en mi patria. No es ningún castigo estar 12 o 18 meses en el Perú.
Según la Cancillería, las investigaciones han respetado el debido proceso y el expresidente ha ejercido su derecho a la defensa en todo momento. Tampoco se configura el sentido de urgencia en su petición, ya que no hay pruebas de que su vida corra peligro. En ese sentido, la Cancillería señala en la documentación remitida al Uruguay que el caso García se encuentra enmarcado en el artículo 3 de la Convención de Caracas, que especifica que no se puede conceder asilo a aquellas personas que se encuentran en procesos judiciales en su país. En el Perú hay democracia, hay Estado de Derecho, hay independencia de poderes, con todos los problemas que tenemos. Pero no se puede decir que haya una vinculación del Ejecutivo realizado en común, en complot con el Poder Judicial y la Fiscalía para una persecución política. Eso es inaceptable. Yo sigo pensando que García Pérez, ni en el fondo, ni en la forma, existe la calidad para un perseguido político. No hay acto persecutorio. Porque García Pérez nunca tuvo un tracto donde el Estado territorial, que es el Perú, lo haya evidenciado en su búsqueda para detenerlo. Él siempre ha estado libre en el país, tanto así que él viene de Europa a Lima. Quien siente un acto persecutorio más bien se esconde, huye, se escapa. La Cancillería peruana le recuerda al Uruguay, además, que ambos países son firmantes de varios instrumentos de lucha contra la corrupción a nivel regional. El más reciente, suscrito en la última cumbre de las Américas. Porque hay una norma específica en la Convención de Caracas que el asilo no procede en el caso de delitos comunes. Y acá evidentemente se trata de delitos comunes vinculados con la corrupción. No hay delitos o hechos de carácter político y en consecuencia sería una interpretación muy forzada la que haría Uruguay en el caso de que decida conceder el asilo. La posición de que no existe persecución política contra García también ha sido discutida en extenso en el Uruguay. Hay que ver que se piden las pruebas, a ver realmente si hay persecución o no. A mí me huele que no hay persecución política, pero darán las pruebas y después el gobierno definirá. Yo, viendo hoy la situación, no creo que se le otorgue, salvo algo muy raro que suceda. Pero creo que hay que estar a la expectativa. No se puede negar a alguien que entra y decirle no, para afuera, echarlo. Hay que esperar, se piden las pruebas y después se resolverá. A mí en el caso de Alan García, francamente, por lo que uno conoce, no hay elementos que permitan sostener que la persecución es política. Se le imputan claramente maniobras que tienen que ver con la corrupción. Y políticamente también da la impresión que Alan García terminó su ciclo. La última vez que fue candidato a la presidencia del Perú obtuvo menos del 5% de los votos. O sea que no representaría una amenaza política para ningún otro partido. Claro, renunció a la Secretaría General del APRA. Que no es el caso de Lula, ¿no? Y se fue a vivir a España. Digo, políticamente asunto concluido. Y cuando él vuelve a Perú y declara y se entera de que el juez dispuso que no puede salir del país por 18 meses, lo que él dice es que acepta la decisión judicial y que no lo perjudica en nada, que él durante 18 meses va a trabajar con el APRA, etcétera. O sea, ni siquiera apela a la decisión judicial, lo cual indica una conformidad que hace muy poco creíble el alegato formulado pocas horas después de que lo persiguen políticamente. La polémica ha durado toda la semana y varios han metido su cuchara. El expresidente Ollanta quien ha probado de los rigores de la actual justicia peruana, publicó una carta abierta al presidente uruguayo Tabaré Vázquez, en donde señala que García no es perseguido político. Por su parte, la conferencia episcopal ha dicho a su estilo que la impunidad no debe ser canonizada. Tanto en Uruguay como en el Perú y en cualquier parte invocar que no se canonice la impunidad. Yo creo que ya basta de impunidad y creo que hay convenios a nivel de gobierno de que todos debemos buscar la justicia porque la impunidad es fuente de mayor corrupción. Solo los compañeros apristas mantienen su posición y desde el Uruguay figuras como el expresidente Julio María Sanguinetti le hacen guiños a la posibilidad del asilo. Prima facie hay que dar el asilo y creo que está bien cuando él invoca la tradición uruguaya. Nosotros siempre fuimos un país pro asilo. El Uruguay siempre ha sido tierra de asilo y bueno, habrá que ver cómo se procesa este asunto que, como todos los de esta naturaleza, son muy polémicos. Su padre dijo que se iba a quedar en el país. ¿Por qué ella no se quiere quedar en el país? Porque si no hay manera de que haya justicia en el país ahora, ¿cómo se va a quedar? Mi padre ha venido a responder al fiscal por la 48ª vez
¿Y qué pretenden que haga? ¿Que vaya preso 36 meses como Keiko Fujimori? ¿Con qué razón un hombre inocente va a ir preso? Si a pesar de todo esto el gobierno uruguayo le concede el asilo a García, el Perú está obligado a emitir un salvoconducto para que éste pueda dejar el país. El Perú lo tiene que emitir inmediatamente. No hay un plazo, sin embargo, la propia naturaleza del tratado lo dice. El objeto de la dación del asilo es perentoria, inmediata, urgente. En consecuencia, si se pide asilo, se concede asilo, inmediatamente se exige el salvoconducto para que deje el país. La Cancillería ha actuado con mucho tino. El viceministro ha declarado en estos días que el Perú, lo que haría el gobierno es estudiar con detenimiento la situación y según la opinión, los motivos que haya recibido, vería qué posición asumiría. O sea, no ha dicho expresamente que aceptaría y que daría el salvoconducto de inmediato. No ha dicho lo contrario, no lo ha negado. Ha dejado un poco bajo la idea de que esperemos a ver qué pasa. Fuentes del Ejecutivo sostienen que es bastante probable que se le otorgue el asilo a García. Sin embargo, el gobierno peruano se tomaría su tiempo para analizar el otorgamiento del salvoconducto, con lo cual la situación podría prolongarse más allá de las potestades uruguayas. Con todo, la posibilidad de terminar en la Corte de La Haya en una demanda del Uruguay por la dación del salvoconducto, como sucedió a comienzos de la década del 50 con Colombia y el caso Víctor Raúl Haya de la Torre, parecerían ser remotas en pleno siglo XXI. Si en la eventualidad que ocurriera eso, tendría el Uruguay que evaluarlo muy seriamente, porque el Perú, ¿qué respondería? Uruguay ha hecho abuso del derecho, no ha actuado de buena fe. De concederse el asilo, la variable diplomática para el Perú parece ir en una sola dirección. Yo creo que una medida firme es retirar al embajador y dejar la embajada del Perú con un encargado de negocios. O sea, no retirar al embajador, pero no romper relaciones. No, de ninguna manera. Uruguay viene analizando la información sobre García proporcionada por la Cancillería peruana y en donde se ha expuesto de forma clara la posición del Estado. Mientras tanto, el expresidente sigue insistiendo a través de sus voceros que es un perseguido político y que no se ha respetado el debido proceso en su caso. De no proceder el asilo, el escenario cambiaría dramáticamente. Uruguay podría entregarlo al Perú o pasar el requerimiento de asilo a otra embajada. Cuestiones de alta cirugía diplomática.